Henry Ramos Alup, muchísimas gracias por darnos en esta entrevista hoy aquí en Hispano Post. Lo primero que le tengo que preguntar es cómo explicarle al país y a la comunidad internacional la decisión de los gobernadores electos por Acción Democrática de irse a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente. La explicación, que ya la hemos dado muchas veces nosotros como partido y ellos por su parte, en las diferentes comparecencias que han tenido ante los medios, ellos aducen que después de haber ganado las elecciones y cumpliendo con un amplio consenso en sus regiones, porque ellos dicen haber consultado, y tienen incluso eso documentado, fuerzas vivas, gremios, sindicatos, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, que les recomendaron pasar lamentablemente por esa alcabala inconstitucional de la juramentación a fin de preservar esos espacios que tanto costó ganar en las elecciones que acaban de realizarse. Yo les señalé que la instrucción del partido en ese sentido era no concurrir y que si concurrían se exponían a las sanciones que establecen nuestros estatutos, que es la autoexclusión. Ellos mismos señalaron, pero que se sometían a la eventual sanción porque ellos, primero que todo, le debían fidelidad al mandato recibido de los electores de sus estados y de las consultas hechas a todos los organismos de la sociedad civil, como antes expresé. Pero ¿cómo se entiende que un electorado que de alguna manera rechazó porque no participó en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y que además se dijo internacionalmente y nacionalmente que era una instancia inconstitucional, ahora uno de los principales partidos venezolanos se juramenta ante esa instancia? No, el partido no, porque el partido le dio instrucciones de no juramentarse, de no concurrir. Si ellos lo hicieron por su cuenta, pues simplemente se exponen a las sanciones, y ellos fueron por las razones que antes te expresé, que habían recibido un mandato de sus electores, que se habían ganado las elecciones y que simplemente no podían echar eso por la borda, porque no ir a la Asamblea Nacional a cumplir con ese requisito inconstitucional significaba quedar inhabilitado y dentro de 30 días tener que soportar otras elecciones para gobernadores, y estas seguramente iban a caer en manos del rey. Ante este panorama, quiere decir que cualquier decisión que se tome a partir de ahora en elecciones, a través del voto popular, tendrá que ser juramentado, por decirlo así, institucionalizado ante la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que el gobierno sigue tratando de imponer, y lamentablemente es un hecho concreto que se está produciendo. Eso hace que desde luego que todas las organizaciones políticas reflexionen si ir o no a las elecciones de alcaldes y concejales. Porque el dilema lamentablemente no es de la oposición, sino colocado es profeso por el gobierno, es de que o cumples con este requisito o me quedo con todo. Y esa es una evaluación que tendrán que hacer las organizaciones políticas antes de concurrir al proceso electoral. Eso significa que si no vamos, 335 alcaldías quedarían automáticamente en manos del gobierno por falta de concurrencia a los comicios de los eventuales candidatos de la oposición. Esa es la verdad objetiva. Y para Henry Ramos Alup, entonces, ¿esta instancia de la Asamblea Nacional Constituyente es o no es constitucional? Nunca ha sido constitucional, no fue constitucional ni su convocatoria, porque no se consultó si convocarse o no. No fueron consultadas sus bases comiciales y no ha sido sometidas a referéndum ninguna de sus decisiones. Por supuesto que esa es una instancia absolutamente inconstitucional. Ahora es una circunstancia de hecho. Me veo obligada a preguntarle si hubo alguna negociación por debajo con el gobierno para esta juramentación en la Asamblea Nacional. Mira, lo que hubo fue exigencia al gobierno de que la juramentación se produjera en los consejos legislativos regionales, que es lo que establece la Constitución de cada estado. Y el gobierno insistió en que si no concurrían a la Asamblea Nacional a este evento, a esta juramentación, que simplemente suspendían a los gobernadores, los inhabilitarían y convocaban elecciones en 30 días. Esos candidatos que resultaron electos, unos ganaron y otros perdieron frente al gobierno. Ahora, los que resultaron electos, 5 en total, fueron los que participaron en esta decisión. Juan Pablo Guanipa, que decidió no ir, por cierto, que no fue que de una dijo que no iba, estuvo también en conversación con los otros gobernadores a ver si iba o no iba. Definitivamente tomó la decisión de no ir, que es respetable, y los otros tomaron una decisión contra la instrucción que le dimos del partido no concurrir, porque pensábamos que la decisión debía ser en bloque, que todos debían hacer lo mismo. Pareciera que no hay una sola explicación para que la gente entienda qué fue lo que realmente determinó los resultados que le dieron al chavismo una mayoría. ¿Qué fue lo que pasó?
no fue, Blanca, una sola circunstancia, influyeron muchas circunstancias. La abstención tuvo su influencia, aunque traten de decir que no fue así. La abstención tuvo consecuencias. El cambio inopinado y arbitrario de centros de votación, incluso el mismo día, tuvo sus consecuencias. Las presiones ejercidas a través de los puntos rojos tuvo sus consecuencias. La presión hecha por el gobierno a través de los programas sociales y el carnet de la patria tuvo sus consecuencias. La indiscriminación de votantes asistidos tuvo sus consecuencias. Las actuaciones arbitrarias del Plan República tuvieron sus consecuencias. No es una sola, muchas consecuencias, pero la verdad es que se produjeron muchos hechos irregulares que afectaron el resultado electoral. Para solamente darte una cifra. El gobierno no ha crecido electoralmente, el gobierno ha mantenido su piso electoral que oscila entre 5.3 y 5.5 millones de votos. Pero de las parlamentarias hasta acá, la oposición que había sacado algo más de 7 millones de votos en las elecciones parlamentarias, si tú suprimes el millón de electores del municipio Libertador que no participó en estas elecciones, simplemente redujimos de las elecciones parlamentarias acá 2,5 millones de votos. Ahí está la diferencia. ¿Cómo puede hacer la oposición para de alguna manera blindarse y evitar que esto ocurra en otras elecciones? Bueno, en primer lugar que tendrían que aplicarse condiciones electorales totalmente distintas donde no se produjeran los puntos rojos, la violencia a través del carnet de la patria, los votantes asistidos que pudieran estar presentes, los testigos de la oposición, etcétera, etcétera. O sea, que se dieran condiciones que en esta oportunidad no se dieron en las elecciones parlamentarias. Sí. Pero ahora, visto el gobierno los resultados que tuvo en las elecciones parlamentarias absolutamente desfavorables, hizo todos estos, por decirlo de alguna manera, ajustes. Comprimió de tal manera que implementó todos estos mecanismos para aventajarse electoralmente. Quiero insistir, yo no hablo de migración de votos opositores hacia el chavismo. El chavismo mantuvo intacta su base electoral, entre 5,5 y 5,3, digamos una media de 5,4. No hubo tal migración de votos opositores hacia el chavismo mantuvo su base, pero hubo una gran cantidad de electores, por las razones que te expliqué, que simplemente no votaron. Hay un dato curioso, en algunos centros migrados, la concurrencia electoral fue más o menos similar a la de centros donde no hubo centros, hacia otros sitios donde los centros no fueron migrados. Esto hay que estudiarlo con detenimiento. Ahora, tú te pones a ver, por ejemplo, la votación de la abstención en Chacao, Petare, Baruta y El Hatillo. Ahí la abstención fue de un número tal de votos que de haber sufragado, a porcentaje más o menos del 65%, habría significado el triunfo de Carlos Ocariz sobre Héctor Rodríguez. ¿Qué está pasando? ¿Ya la unidad o la oposición no enamora al electorado o es que el voto como instrumento de expresión de la voluntad popular murió? Mira, el voto no va a morir nunca, pero hay que hacer otro análisis. Generalmente, de las elecciones presidenciales y parlamentarias a las elecciones locales, hay una disminución en la participación. Históricamente, en las elecciones donde más participa la gente es en la elección presidencial. Luego, un poco menos si son separadas en las elecciones parlamentarias, pero generalmente en las elecciones regionales, sea de gobernadores y alcaldes, la disminución es siempre significativa con relación a aquellas otras elecciones. Esa es la verdad. Ahora, yo lo que creo que la oposición está poniendo demasiado el acento en temas de carácter político, cuando a la gente lo que más le importa y le interesa con toda razón es la cotidianidad de la comida, los alimentos, los servicios públicos, la seguridad, etcétera. Creo que hacia allí debería enfocarse un poco más el mensaje opositor. Está diciendo usted que, por ejemplo, la oposición está hablando poco de temas como el hambre, la desigualdad. Se ha tocado, pero casi marginalmente con relación al tema político. Que eso también tiene su explicación, porque al fin y al cabo esta tragedia económica no es otra cosa que la consecuencia de decisiones políticas. Entonces, si tú no cambias el modelo político, si tú no cambias esta forma de gobernar, si tú no cambias esta ideología, si es que ideología tiene el gobierno, las consecuencias económicas van a ser las mismas. Es decir, que tiene sentido que tú digas, vamos a cambiar el sistema político para que pueda cambiar también lo económico, pero hay que fijar esta idea. Las situaciones económicas en cualquier país, en cualquier época, son siempre la consecuencia de decisiones políticas y por eso es que hay que cambiar los modelos políticos cuando la situación económica es mala. Hay figuras internacionales e incluso liderazgos opositores nacionales venezolanos que están alzando la voz para decir que ya la salida de Venezuela no puede ser democrática. ¿Qué tienes tú que decir con respecto a esto? Bueno, yo seguiré diciendo contra este tipo de opiniones que la solución y la salida para quienes somos demócratas es la democrática, constitucional, pacífica y electoral, por difícil que sea, porque lo contrario es la guerra
Lo contrario son las soluciones, entre comillas, armadas, etcétera, etcétera. Y yo no creo que la situación militar o que el golpe de Estado sea solución para nada. Yo creo que todos los golpes son malos. Henry, ¿qué está viendo Acción Democrática que el resto del país opositor no ve? Mira, yo creo que el crecimiento que hemos tenido pese a todas las adversidades y todas las críticas han sido el producto que no nos confinamos en Caracas. Yo siempre dije que había que descaraqueñizar la política y por eso nos fuimos a todo el país a recorrerlo municipio por municipio y el resultado fue que nuestros candidatos ganaron muchas elecciones primarias, que estimulamos la posibilidad de que todos participaran y todos lo hicieron y eso fue producto del trabajo a nivel de cada uno de los municipios. ¿Usted quiere decir que se están centralizando demasiado en las zonas urbanas del país y están dejando de recorrer el país los líderes? Sí, mira, la política no se puede hacer, repito, en la Gran Caracas hay 7 municipios y 6 millones de habitantes. Y en el resto del país hay 300 y dele municipios y 30 millones de habitantes. O sea que tienes que recorrer todo el país, porque en la Venezuela adentro, en la Venezuela más allá del área metropolitana está la inmensa mayoría del país. Llama la atención el tema de las sanciones económicas aplicadas por el presidente Donald Trump a Venezuela. Al parecer, el chavismo, el discurso dentro del chavismo, tomó estas sanciones y las incorporó a todo lo que es la guerra económica y les ha surtido efecto. ¿Qué piensa usted? Puede que sí, pero hay que partir primero de lo siguiente: las sanciones de cualquier tipo que tomen los gobiernos, y concretamente el gobierno norteamericano y las que está por tomar la Comunidad Europea, según se anuncia, no tiene que ver nada con ninguna gestión de la oposición, que eso es lo que siempre dice el gobierno para aventajarse, que es que los opositores andamos prácticamente como esquiroles, como quintas columnas, esparcidos en todo el mundo, pidiendo que apliquen sanciones económicas. Y no lo hemos hecho, entre otras cosas, porque al final las sanciones económicas a los malos gobiernos terminan pagándolas a los pueblos. Por eso es que nosotros hemos insistido que lo más importante es que se apliquen sanciones políticas con nombre y apellido, de carne y hueso, a los funcionarios de este régimen incurso en algunos de los delitos que ameritan la aplicación de sanciones. Es muy probable que muy pronto el gobierno convoque elecciones municipales e incluso elecciones presidenciales. ¿Iría Acción Democrática a presentarse en este tipo, digamos, de consulta popular, sabiendo que hay condiciones como los puntos rojos, el carnet de la patria, toda la política de coerción y sobre todo políticos inhabilitados como el caso de Enrique Capriles Radonsky y Leopoldo López? Mira, sí, por supuesto que la primera lucha, lo primero que debemos hacer quienes creemos en la vía electoral es luchar por condiciones electorales justas. Por ejemplo, en estas elecciones de gobernadores participamos con candidatos inhabilitados que no pudieron participar. Cito algunos casos que recuerde. Adriana Delien Miranda no pudo ser candidata por inhabilitación, Luis Lipa en Apure, Richard Mardo en Aragua, Enzo Escarano en Carabobo. Digo, esos son los casos que recuerden. Y con esa realidad electoral y con estas circunstancias de puntos rojos, impedimentos, centros migrados, etcétera, no auditoría del registro electoral permanente, tantos, etcétera, la oposición tiene que evaluar si participa o si no participa. Esa es una discusión que tiene que darse. Tiene que darse y evaluar qué consecuencias trae la participación en esas condiciones terribles de desventaja institucional y qué consecuencias tiene no participar. Pero Henry, ¿cómo se puede dar esa discusión si la unidad está rota? Bueno, la unidad está atravesando problemas, siempre los ha tenido y siempre hemos logrado conversar y entendernos y superar las dificultades. Imagínate tú, por ejemplo, antes de las elecciones parlamentarias, unos estaban por participar, otros por no participar y al final nos pusimos de acuerdo, escogimos algunos candidatos por consenso y otros por primaria y logramos presentar candidatos idénticos en todas las listas y en todos los circuitos de los 23 estados del país. Con los resultados electorales de las elecciones de los gobernadores, pareciera que el chavismo se fortaleció. ¿Usted cree que en los próximos comicios presidenciales el presidente Nicolás Maduro estaría dispuesto a ir a la reelección? Por supuesto que él se va a proponer para la reelección, que no quepa la menor duda. Cuando algunos se ponen a hacer especulaciones sobre que si no va a ser él, que si va a ser Diosdado Cabello, que posiblemente no sea Diosdado sino otro, yo le digo que no se llamen a engaños ni a ilusiones. Si hay elecciones presidenciales aquí, en este país, como debería haberlas, sin más dilaciones, en su oportunidad, convocadas con garantías para todos, no tengo la menor duda que el gobierno va a lanzar
como candidato a Nicolás Maduro y el candidato de la oposición, en base a un compromiso adquirido antes de las elecciones parlamentarias, tiene que ser escogido en elecciones primarias. Henry Ramos Alub estaría dispuesto a darle la espalda a la oposición y entrar en una negociación con el gobierno para ir a elecciones presidenciales. Para nada, si es que es la oposición en su conjunto la que deberá decir si va o no a las elecciones presidenciales. ¿Y usted quiere ser presidente? Si participa en ese evento o da forfait para que Nicolás Maduro se quede ahí sin competencia 6 años más. Imagínate tú. ¿Y usted quiere ser presidente? Mira, cualquiera de los venezolanos que tenga aspiraciones deberá medirse en elecciones primarias, porque ese es el compromiso de todos. Sea del sector político o del sector extrapolítico, el candidato presidencial de la oposición tiene que escogerse en elecciones primarias. Pero eso no garantiza que haya candidatos que puedan correr sin necesidad de someterse a unas elecciones primarias. Eso podría llevar a que a la unidad. Bueno, pero el compromiso de la unidad, hecho, como te digo, antes de las elecciones parlamentarias, es de que ese candidato se escoja por elecciones primarias. Ahora, ¿quién podría evitar que alguien se lance por fuera sin acatar esa decisión? Pero yo creo que en esa eventualidad, el candidato que se lance fuera de la unidad y que no sea electo en primaria, simplemente sería hecho añicos por la polarización electoral. Si Henry Ramos Alub en este momento estuviera de frente al presidente de la República, Nicolás Maduro, ¿qué le diría? Que renunciara, por Dios. Nicolás, vete. Muchísimas gracias, diputado, por habernos atendido en el día de hoy.